Listo. Y perfecto, ya está activado. Listo, doctora Cero. Entonces ya quería, pues primero que todo, nuevamente agradecerle por participar y por acompañarnos en este encuentro que es académico, que además tiene una cantidad de beneficios en este momento y que estamos en un escenario de cada vez un mayor número de bacterias multidrogoresistentes y extremadamente drogoresistentes en las instituciones. Ya tenemos un buen quórum. Yo voy a estar pegando varias veces durante la sesión el link de asistencia para que por favor lo diligencie. Doctor, ya creo que puede compartir pantalla. Listo. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor, perfecto pantalla, perfecto imagen, ya queda todo muy bien, ya está siendo grabado. Doctor, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, creo que para esta vez ya todos me conocen, saben quién soy. Este, bueno, gracias por la invitación y pues como dice la doctora, pues esto es un tema pues bien importante pues por todo el advenimiento de las infecciones nosocomiales por gérmenes resistentes. Esta charla es como que meramente informativa para conocer las indicaciones y las precauciones de aislamiento principales, sobre todo resolver dudas y pues que quede esto ya establecido para la clínica. Estas diapositivas pues las voy a dejar pues para que se compartan. Igualmente va a quedar un documento pues para que sea de fácil consulta en la base de datos. Si pues tienen cualquier duda pues pueden preguntarme. ¿Listos? Entonces, pues ya comentamos este problema de las infecciones asociadas a atención en salud, que no solo de Boyacá ni de Colombia, sino es un problema a nivel mundial y que pues la incidencia de estas infecciones hace parte de los indicadores de calidad y seguridad en la atención en salud. Sabemos que eso es algo que se está auditando constantemente, tanto de manera interna dentro de la clínica o de la institución y por entes externos, bien sea los entes gubernamentales o los aseguradores. Pues a un asegurador le interesa contratar con una institución que pues tenga unas bajas tasas de estas infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, pues la clínica pues debe implementar un protocolo, unas medidas pues, que estén estandarizadas para estos aislamientos. Todas las recomendaciones que vamos a mencionar ahorita en la charla pues vienen de este manual que es del Ministerio de Salud del año 2018, algunos también que vienen de la ITSA y de la SHEA y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, primero vamos a tratar de algunas definiciones claves, pues como para tratar de entender cómo es que se producen estas infecciones y por qué es que llegan a suceder. Entonces, lo primero es la cadena de transmisiones, pues todos los eventos que suceden para que sea producida una infección de esta, ¿no? Entonces, primero conocer que las fuentes de infección pueden ser endógenas o exógenas. Endógenas es cuando el paciente adquiere una infección de los microorganismos por los cuales está colonizado, ¿sí? Un ejemplo de esto de pronto es un paciente con leucemia que le dieron quimioterapia muy mieloablativa, que está con neutropenia grave y hace una bacteremia por enterobacterias. Esto puede ser secundario a una mucositis del colon, una colitis neutropénica, y hace una infección pues, por una bacteria endógena. O sea, la bacteria vivía dentro de él, es un colonizante natural, pero por alguna razón, por alguna alteración en el estado inmunitario o en las barreras naturales, pues se produce ya la invasión y una infección como tal. Y las fuentes exógenas, que son las que competen sobre todo a estas infecciones asociadas a la atención en salud, es cualquier medio externo que nos pueda transmitir una infección a un paciente. Pues para eso hay una vía de transmisión, pues hay un patógeno que pues no siempre va a ser bacteriano, puede ser fúngico, parasitario o viral, y pues el paciente, el hospedero. La puerta de entrada es pues el sitio por donde este microorganismo va a ingresar al hospedero o al paciente. Puede ser por vía aérea, por contacto, por mucosas
por heridas, por dispositivos, catéteres, sondas, cualquier sitio del cuerpo que se preste para que ingrese una bacteria al cuerpo. El hospedero, pues como lo comenté, es el paciente susceptible a tener esta infección, que pues por lo general son personas enfermas, personas con alteraciones en el sistema inmune, personas con alteraciones inflamatorias, personas que están invadidas por catéteres, sondas, con heridas quirúrgicas. Entonces, pues todos estos son los factores que aumentan el riesgo de que ingrese una infección en el medio hospitalario. El periodo de incubación pues, va a ser el intervalo de tiempo en que la bacteria o el agente patógeno entra en contacto con el hospedero, con el paciente, y se producen los primeros síntomas. O sea, no quiere decir que si el paciente tuvo una manipulación errónea de pronto del catéter central, ahí mismo va a tener fiebre. No, hay que esperar a que estos gérmenes empiecen a multiplicarse y ya posteriormente empiezan a dar síntomas. Esto va a variar de acuerdo a cada bacteria, a cada tipo de infección. El periodo de transmisibilidad es el lapso de tiempo en el que una persona que está colonizada o infectada por algún germen puede llegar a transmitirle esta infección a otros pacientes. Un ejemplo pues más común recientemente es el del COVID, pues los periodos de transmisibilidad, que al principio eran 14 días, luego 10, luego 7, ahora dicen que 5. Es eso, el tiempo en el que ese paciente es contagioso para otras personas y otros pacientes dentro de el ámbito hospitalario. Y esta tablita que está muy cargada, no me voy a detener a mencionar todo, pero estos son ejemplos de microorganismos y cuánto tiempo pueden llegar a estar vivos en superficies inanimadas o en el medio ambiente. Entonces, pues hay como que resalté los más comunes o los más resistentes. Entonces, Acinetobacter, E. coli, que es pues uno de los gérmenes más comunes de infecciones adquiridas en la comunidad y asociadas a la atención en salud, hasta 16 meses pueden llegar a vivir en el ambiente, Klebsiella hasta 30 meses, tuberculosis hasta 4 meses, Pseudomonas pues 16 meses, y así pues vemos que la mayoría de estos microorganismos, que son de los que más tienen ay, me salí, perdón. No sé qué pasó. ¿Ya ven la pantalla otra vez? Sí, señor, ya la vemos normal. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, pues cada microorganismo pues tiene un tiempo de vida y es esto para tener en cuenta de pronto que si un paciente que estuvo hospitalizado y que tuvo una neumonía por Klebsiella, que si yo lo doy de alta y no se hace una adecuada desinfección del cuarto, pues cuánto tiempo puede llegar a estar ese microorganismo ahí, que va a ser un factor de riesgo para que de pronto otros pacientes que entren a ese cuarto puedan llegar a tener una infección por el mismo microorganismo. Entonces, ya conociendo estos conceptos básicos, estas definiciones, pues es que vamos a hablar sobre las precauciones específicas de aislamiento para los pacientes. Entonces, la primera pues, son las precauciones estándar o precauciones universales. Estas son las que se van a aplicar a todos los pacientes que ingresan a hospitalizarse en una institución de salud, independientemente del motivo o del diagnóstico que tengan ahí en esa hospitalización. Todos los pacientes pues tienen que aplicarse de estas precauciones estándar y pues estas son las básicas, ¿no? Principalmente la higiene de manos, que pues es algo de lo que hemos hablado mucho desde ahorita que empezó la pandemia del SARS-CoV-2 y es algo de lo que vamos a hablar mucho, seguir hablando ahorita por el brote o la emergencia a nivel mundial que hay de esta viruela símica. Entonces, la higiene de manos que ya conocemos, los 5 momentos que ya conocemos y que todos tenemos que tener muy, muy claritos cuando realizarlos, esto es como que la principal precaución estándar que debemos tener en cuenta, ¿no? El uso de guantes únicamente si es necesario, si va a tener contacto con secreciones, salpicaduras, hacer algún procedimiento aséptico, curación, pues las indicaciones estándar, no es que tenga yo que usar guantes para
manipular a todos los pacientes solo para tomarles signos vitales o solo para examinarlos si es que no voy a tener contacto con heridas o secreciones. No debo usarlos, únicamente pues con estas indicaciones. Los elementos de protección personal, pues esto ya va a ser como que individualizado a cada paciente si es que hay algún riesgo, prevenir pues, las exposiciones con elementos cortopunzantes y los protocolos de desinfección de dispositivos, equipos biomédicos, camas y ropa, pues lo estándar. Entonces, estas son las precauciones estándar. Para cada una de las precauciones que vamos a hablar, lo ideal es que cada institución tenga diseñado como que unas tarjetas de identificación, las cuales se tienen que poner en la puerta de cada habitación. Entonces, como estas precauciones son universales, se supone que todas las habitaciones donde haya un paciente tienen que tener esta tarjeta en su puerta. Hasta el momento en la clínica, esto se está haciendo pues está como que en el computador, se imprimen y se colocan, pero pues lo que vamos a hacer es diseñar estas tarjetas pues para usarlas como debe ser, ¿no? Ponerlas en la puerta para que tanto el personal de salud como los familiares pues estemos enterados de qué tipo de medida de precaución tiene cada paciente y pues que realicemos o tomemos estas medidas adecuadamente. Aparte de las precauciones estándar o universales, están las precauciones adicionales según cada vía de transmisión. Estas son pues como que las más específicas y las que quiero que pongan como que más atención ahorita en la charla, ¿no? Entonces, esto es cuando el paciente tiene una infección confirmada o una sospecha inicialmente de alguna determinada infección en espera de ser confirmada, o cuando el paciente está colonizado por un germen de importancia o germen que sea resistente a antimicrobianos o un germen muy virulento que sea de fácil transmisibilidad. Un ejemplo, un paciente que tiene una traqueostomía, que está en piso, que de pronto se hizo un cultivo de las flemas pensando que estuviera infectado y que le dio unas pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, pero que el paciente no tiene datos de infección y por de pronto definimos que no se va a tratar, que no tiene neumonía, solo que está colonizado, pero por el hecho de estar colonizado por un germen con resistencia a antibióticos, pues tiene que tener el tipo de aislamiento específico. Entonces tenemos que saber si está confirmado o en estudio la sospecha diagnóstica, qué agente patógeno tiene, cuál es su vía de transmisión, sus resistencias, cuál es el periodo de transmisibilidad y periodo de contagio de este agente y pues qué es lo que tengo yo que hacer para evitar que este germen se pase pues a los demás pacientes o incluso al personal de salud. Entonces, las primeras medidas adicionales de las que vamos a hablar son las precauciones por contacto. Recordemos que el contacto, especialmente las manos del personal de salud, es la forma más frecuente de que se produzcan las infecciones asociadas a la atención en salud. Puede ser por contacto directo, de pronto de las manos al paciente, o por contacto indirecto cuando hay algún intermediario, un dispositivo médico, por lo general, o a veces el mismo personal, u otro paciente. Entonces, ¿en quién vamos a aplicar estas precauciones por contacto? En pacientes que tengan infecciones confirmadas por enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, las que conocemos como BLE o SBL. Y estas enterobacterias, las más comunes que tenemos, pues es la E. coli, que es casi la predominante, casi en un 70% de las enterobacterias, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia y Morganella. Ay, perdón, me quedó mal escrito Morganella. Pero que sean productoras de BLE, ¿sí? Que sean resistentes con este mecanismo de resistencia, es las que tenemos que tener precauciones por contacto. Entonces, la infección de vías urinarias por E. coli BLE es un paciente que de entrada pues tiene que tener precauciones por contacto. Y por otro lado, otros bacilos gram-negativos no fermentadores, pues que son de importancia por sus mecanismos de resistencia, Cinetobacter, pseudomonas que sean multidrogo resistentes o extendidamente resistentes o pan resistentes, o cualquier otro gram negativo que tenga resistencia a carbapenémicos. Pueden ser las mismas enterobacterias que estén resistentes
a carbapenémicos también, independientemente del sitio de infección, tienen que tener aislamiento por contacto. Staphylococcus aureus, el que sea resistente a meticilina, también. Algunas infecciones de piel como herpes simple, herpes zóster, impétigo, la pediculosis y la escabiosis también tienen que tener precauciones por contacto. Infecciones gastrointestinales o entéricas, pacientes pues, que estén con diarreas por algún patógeno confirmado. El virus, infecciones respiratorias por virus respiratorio sincitial, rotavirus, pues en estos casos de pronto que estos gérmenes o estos virus sean confirmados por pruebas de PCR, y pacientes en los que de pronto aún no tenemos identificado un germen de estos de riesgo, productores de mecanismos de resistencia, beta-lactamasas, carbapenemasas, pero que tienen una herida o un absceso que está sacando mucha pus. Y ese que le tienen que hacer la curación 2 veces al día, que se le moja la sábana, moja la cama, se levanta, se mueve. Esos pacientes también tienen que tener precaución por contacto en lo que identificamos pues qué germen tiene en esa secreción purulenta y pues en lo que se controla ese foco de infección, porque el inóculo, la cantidad de bacterias que hay pues en esa secreción, por lo general es muy alto y es mucho más fácil que se transmita a otro paciente. Y por otro lado, los pacientes que de pronto llegan remitidos de otro centro hospitalario, que tenga sospecha o riesgo de colonización o infección por microorganismos MDR. Si tiene ya confirmada la infección, pues se van a aplicar precauciones de contacto, pero si no tiene confirmada la infección y tenemos sospecha o de pronto es un paciente que estuvo en otra institución de salud, y lo remiten a la clínica, principalmente de pronto son los que llegan a la unidad de cuidados intensivos, que el paciente tiene el catéter central hace 5 días, que está intubado hace 5 días y que de pronto puede estar colonizado o infectado. Estos pacientes los tenemos que poner en precauciones por contacto, en lo que hacemos un rastreo de cultivos y determinamos si hay colonización o no por estos gérmenes multidrogo resistentes. ¿Listos? Entonces, ¿dónde vamos a poner estos pacientes? Tienen que estar en una habitación individual, ¿sí? Idealmente en una habitación individual, o si tenemos un brote, o sea, más de un caso que sea por el mismo microorganismo, con el mismo mecanismo de resistencia, podemos ponerlos en corte. Entonces, si tenemos 2 pacientes con una IBU por E. coli ble, lo ideal de pronto sería que lo tuviéramos en habitación individual, pero si esto no es posible, podemos ponerlos ambos en una misma habitación. Dan la opción de que si por algún motivo de ocupación de camas o algo extremo no se puede poner en habitación individual, se puede poner en una habitación bipersonal con una distancia mínima de 2 metros entre camas y pues no poner a ningún paciente inmunocomprometido, pero o sea, esta recomendación, la verdad, lo ideal es dejarlo en cuarto individual. El cuarto, pues que tenga lavamanos, jabón y toallas de papel desechables, la solución a base de alcohol. Recordemos que la higiene de manos la podemos hacer de ambas maneras, lavado con agua y jabón o con una solución a base de alcohol, que tenga baño exclusivo dentro de la habitación, si es posible, y un espacio para colocar los elementos de protección personal que deben estar afuera de la habitación. Y adentro de la habitación, pues los contenedores de desechos de basuras, que pues ya conocen los colores para descartar estos elementos de protección personal una vez usados. Debido a que estos pacientes pues tienen aislamiento por contacto, entonces se supone que todo el material que sale de desecho de esa habitación, sea de reciclable o no reciclable, de acuerdo al color del contenedor de la caneca de basura, se deben manejar como biológicos, como si fueran todos rojos, ¿sí? Porque pues es un paciente que está colonizado con un germen y por eso lo tenemos en precauciones de contacto. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Pues los guantes, la bata, que idealmente pues es de uso único individual, pueden ser desechables o pues batas de tela que se van a lavar y reutilizar. A veces, pues, por costos, de pronto no podemos pues usar una bata por cada vez que se entra al cuarto, que es lo ideal, pero si no es factible, si no es posible, pues que de pronto se use una bata
pues que va a usar de pronto la enfermera para entrar las veces que sea necesario al cuarto para administrar medicamentos, toma de signos, otra para los médicos que van a entrar a revisar al paciente, que se pueden reutilizar dejándolas pues afuera en el sitio dispuesto para estos elementos, pero que se tienen que recambiar mínimo por cada turno. Y si el paciente, pues hay que evitar al máximo, en la medida de lo posible, los traslados, ¿no? Entonces, si el paciente requiere una radiografía de tórax y tiene una Cinetobacter multidrogoresistente, pues de pronto en ese caso yo preferiría que le tomaran la radiografía portátil para evitar pues sacarlo y pasearlo por toda la clínica hasta radiología y ponerlo allá en el servicio de radiología, porque pues puede llegar a colonizar estos sitios. Si es que es necesario sacarlo, pues el personal pues debe tener sus elementos de protección personal en uso y avisarle al servicio. Si el paciente va a tomografía, entonces si hay varios pacientes en fila, de pronto dejarlo que pase de último al final de todos los pacientes y pues hacer desinfección del tomógrafo, del sitio donde estuvo el paciente al final de que pasó a su estudio, a su examen o a su procedimiento. Dentro de las precauciones por contacto hay otras que se llaman por contacto plus. Estas son exclusivas para las infecciones o las diarreas por clostridioides difficile, estas colitis membranosas asociadas a uso de antibióticos en las que pues, se confirma la presencia de clostridioides difficile. A estas se les aplica las precauciones por contacto plus. Son las mismas de contacto, lo único que cambia es que para hacer la higiene de manos no se puede usar alcohol, porque las esporas de clostridioides pues no se inactivan con el alcohol, únicamente con lavado de manos con clorhexidina. Esto es lo único adicional pues a estas precauciones por contacto plus y únicamente para clostridioides difficile. Por otro lado están las precauciones por gotas. Estas son por secreciones o gotas respiratorias que tienen un tamaño entre 5 y 100 micras de diámetro que se pueden transmitir cuando una persona infectada o colonizada tose, habla o estornuda. Cuando sucede esto, pues estas partículas se van a mantener algunos segundos en el aire y después por gravedad van a caer y pues van a contaminar el piso o las superficies que están alrededor de los pacientes. Que se puedan transmitir por estas vías, cualquiera de los tipos de coronavirus, aunque su transmisión por gotas es menos efectiva que la transmisión por aerosoles, que ya la vamos a ver. Neumonías, especialmente las bacterianas, las infecciones por hemófilus, influenza, meningococo, micoplasma, algunas otras infecciones respiratorias, pues ya más de prevalencia en pacientes pediátricos y algunas virales. Entonces, estas son las que se transmiten por estas gotitas de entre 5 y 100 micras de diámetro. Para la ubicación del paciente, igualmente, lo ideal es que esté en una habitación individual o en una corte, o sea, más de un paciente, 2 pacientes, pero que tengan confirmada la infección por el mismo germen y de pronto con el mismo mecanismo de resistencia, si es que la tiene. De igual manera, dan la opción de que se pueda tener con otro paciente, pero no es lo ideal. Y muy importante es que hay que mantener cerrada la puerta de la habitación todo el tiempo. Los elementos de protección personal para este tipo de precaución, en ellos pues como la transmisión es por vía aérea, entonces ya es necesario usar una mascarilla quirúrgica desechable, las normalitas, las azulitas. Y si ya la atención que le voy a dar al paciente implica que esté yo a menos de 1 metro de él, o sea, si se va a hacer algún procedimiento, dar medicamentos, a revisarlo, pues ya es necesario el uso de gafas o careta facial. Eso pues da el caso que el paciente tosa o estornude cuando estamos cerca. Estas partículas pues no viajan tan lejos, pero si estamos a menos de 1 metro, pues ya hay la posibilidad de que pues tener el contacto con mucosas, con los ojos. Entonces ahí ya se indica el uso de gafas o careta facial. Y si el paciente tiene pues muchas secreciones o secreción de fluidos, pues ya ahí también se va a indicar el uso de bata y guantes. Si el paciente va a ser trasladado a un estudio y pues tiene una infección respiratoria por alguno de estos gérmenes, pues lo ideal es colocarle una mascarilla quirúrgica desechable, pues para que no esté transmitiendo esto por el camino a donde va a ser realizado su estudio. ¿Listos? Para esta precaución por contacto plus y por gotas,
pues para cada una se va a diseñar pues una tarjeta de identificación que tiene que estar pegada en la puerta del paciente. Entonces, si el paciente tiene aislamiento por contacto, contacto plus o por gotas, en la puerta de su habitación tiene que tener dos tarjetas. Una que es la de precauciones estándar y otra que es la específica, bien sea por contacto o por gotas. Por otro lado, tenemos las precauciones por vía aérea o aerosoles. Estas pues creo que las conocemos un poquito más ahorita por la pandemia de SARS-CoV-2, y estas son por partículas, microorganismos, partículas de menos de 5 micras de diámetro, que por su tamaño van a estar en el aire por periodos más prolongados. Hay datos, sobre todo lo que se estudió ahorita en el SARS-CoV-2, que hasta por 2 horas podían estar un inóculo importante en el aire. Entonces, este tiempo más prolongado en el que estas partículas están en el aire y el tamaño tan pequeño que tienen, pues hacen que se generen o que se desplacen mucho más largo, hasta 6 metros, facilitados por corrientes de aire. Estas cuando se van a producir, cuando el paciente tose o estornuda, y cuando hay algunos procedimientos clínicos pues, que produzcan estos aerosoles, ¿no? Entonces, la intubación orotraqueal, la realización de una traqueostomía, un paciente en ventilación mecánica no invasiva, cuando se está haciendo la terapia respiratoria con aspiración de la vía aérea, si es que no se cuenta con un circuito cerrado, con nebulizaciones o fibrobroncoscopias, pues son los principales procedimientos y eventos en los que se van a producir estos aerosoles. Algunos de los microorganismos, pues como ya sabemos, el SARS-CoV-2, Mycobacterium tuberculosis, pero específicamente en pacientes que son bacilíferos de la vía aérea, sabes que tienen tuberculosis pulmonar o tuberculosis laringea. El paciente que tiene tuberculosis meningea sin involucro pulmonar, el paciente que tiene tuberculosis peritoneal, o el que tiene tuberculosis en la columna por un mal de Pot, esos pacientes pues no van a ser bacilíferos y no necesitan precauciones por vía aérea. Si tienen pus, pues serán precauciones de contacto, pero pues digamos, en estos pacientes no voy a utilizar la de vía aérea si es que no tiene compromiso a nivel respiratorio. El sarampión, la varicela, el herpes zóster y algunas infecciones fúngicas como el aspergillus, que también produce esporas de menos de 5 mitras y que pueden llegar a transmitirse, pues estas infecciones de aspergillus que pues ahorita en la época de COVID que tuvimos tantas coinfecciones, pues fueron unas de las que fueron prevalentes, ¿no? El CAPA, la aspergilosis pulmonar asociada a COVID. De igual manera, entonces, ¿dónde vamos a poner al paciente? Individual, el acceso a estos pacientes pues va a ser restringido, siempre la puerta cerrada. Lo ideal es pues tener un cuarto con ventilación por presión negativa, donde se garantice un cierto número de recambios del volumen de aire, pero pues esto es un sistema que no está disponible en todo lado, que es costoso, pero pues si es posible la ventilación natural, está escrito pues que abriendo las ventanas del cuarto del paciente, se puede garantizar algunos recambios de aire, como para disminuir la cantidad de partículas suspendidas. Habitación compartida o cohortes, entonces solo si es el mismo agente patógeno y genotipo. Esto casi siempre específicamente por Mycobacterium tuberculosis. Porque puedo tener 2 pacientes con tuberculosis pulmonar, pero si uno de ellos es una tuberculosis MDR, o sea, que está resistente a rifampicina o algún otro medicamento, pues no lo puedo tener junto con el otro paciente que también tiene una tuberculosis que está sensible a medicamentos de primera línea. Entonces, que tenga el mismo genotipo, de pronto el mismo mecanismo de resistencia, si es que lo conocemos, si no, pues tiene que estar en un cuarto individual, y en caso de brotes, pues una cohorte pues en un área alejada o separada de los demás pacientes, ¿no? Pues, ya tenemos pues la experiencia ahorita con el COVID. Y pues de lo que les mencionaba ahorita de los recambios de aire por hora, teniendo la puerta cerrada y la ventana completamente abierta, se pueden garantizar 4.2 recambios de aire, pues del volumen total del cuarto por hora, que si bien no es lo ideal, pero pues que nos ayuda a disminuir
la cantidad de partículas suspendidas. Pues las condiciones, pues lo necesario para hacer la higiene de manos, las soluciones a base de alcohol y pues el espacio donde dejar los elementos de protección personal, pues que no deben salir del área de atención de la habitación. ¿Qué elementos de protección personal? Batas, gafas y el riesgo de contaminación con secreciones por vía aérea, y pues en este caso sí es necesario, obligatorio el uso del tapabocas de alta eficiencia, el N95, pues que sabemos que está disponible. Y pues el retiro del N95, pues va a ser fuera de la habitación. El uso de guantes, específicamente para SARS-CoV-2, es algo pues que ya últimamente está debatido porque la transmisión por contacto del SARS-CoV-2 se sabe que es muy poco efectiva. Entonces ya por protocolo yo no me pongo guantes para ir a revisar a un paciente con COVID. Puedo poner la bata, gafas, pero ya no voy a usar guantes, a menos que vaya a hacer algún procedimiento que implique contacto con secreciones, hacer algún otro procedimiento aséptico. No voy a usar guantes, ni polainas tampoco, ni esto de poner así un desinfectante de los pies ahí en el piso con cloro. Esto pues ya por protocolo pues ya no se tiene que hacer. Y si el paciente está con aislamiento por vía aérea por infecciones inmunoprevenibles por vacunación, pues garantizar que el personal, bueno, también el COVID, que el personal el personal que lo va a atender esté inmunizado. Y pues como con las otras medidas de aislamiento, si el paciente va a un examen, pues, o sea, que sea necesario, y el paciente pues debe portar un tapabocas N95. Si es posible, ¿no? Porque pues si el paciente tiene oxígeno con COVID, tiene oxígeno por máscara de no reinhalación, pues imposible, ¿no? Pero en la medida de lo posible, al paciente también hay que ponerle un N95 cuando va a ser trasladado. Otra de las medidas específicas es el ambiente protegido, o lo que también conocemos como aislamiento inverso o aislamiento protector. Entonces, esto es como que, al contrario, tomar todas las medidas para que al paciente no le entre ninguna infección asociada a la atención en salud. Y esto es pues para los pacientes con compromiso del sistema inmune. Entonces, ejemplos, pacientes con VIH, pero que sepamos que está en estadio SIDA, en un estadio avanzado, en un estadio de inmunosupresión. Entonces, un ejemplo es que si el paciente con VIH que está en tratamiento antirretroviral efectivo, que tiene CD4 mayores de 200, que tiene carga viral indetectable y que se hospitalizó porque le dio apendicitis, pues ese paciente no está inmunocomprometido, ese paciente pues le voy a poner su medida de contacto o su otra medida pues específica de acuerdo a su diagnóstico. Y así el paciente de pronto está recién diagnosticado y yo no conozco su estatus inmunovirológico, pues de entrada le pongo el aislamiento inverso o de protección. Los pacientes también que están de pronto posquimioterapia, que tengan neutropenia severa en tratamientos con biológicos, pacientes post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o de órgano sólido en los primeros 100 días, que es cuando tienen mucho más medicamentos inmunosupresores, o los pacientes que tengan enfermedad de injerto contra huésped también tienen que aplicarse aislamiento inverso. Entonces, en ellos, ¿qué hay que utilizar? Mascarilla N95, bata, pues la higiene de manos en los 5 momentos y una desinfección estricta de superficies, y las visitas pues van a ser restringidas. Y bueno, como ya les he comentado pues previamente, el aislamiento de tipo de cohorte pues es vas a hacer es una cohorte o agrupar pacientes que tengan el mismo tipo de infección, el mismo agente infeccioso o cepa, pues el ejemplo que les ponía, las infecciones urinarias por E. coli, los pacientes con COVID, pues se pueden aislar 2 en una misma habitación, o de pronto destinar un ala del piso que sean 4 habitaciones y que en esa ala van a estar todos estos pacientes en caso de que tengamos un brote. Esto de pronto también si hay algún brote, Dios no lo quiera, de Clostridium difficile,
se puede hacer de la misma manera, agruparlos en cohorte. Pues cuando esto es así, las personas que van a atender a estos pacientes, específicamente personas de enfermería, que pronto es el que está en contacto más veces al día con los pacientes, pues que estén exclusivamente para este tipo de pacientes. De pronto no pueden tener asignados 2 de los que están en cohorte y otro de los que están afuera, no, porque si bien es cierto, pues vamos a estar o va a estar aplicando todas las medidas, los elementos de protección personal, higiene de manos, pues siempre puede llegar a haber algún riesgo de transmisión. Y pues así sepamos que tienen la misma infección, pues siempre mantenerlos separaditos, distancia mínima de, perdón, ahí son 2 metros entre cada cama de los pacientes. ¿Y qué puede pasar entonces? Que los pacientes tengan coinfecciones que se puedan transmitir por más de una vía. Entonces, que el paciente que tiene COVID y que le dio diarrea por Clostridioides difficile, entonces este paciente va a estar en contacto plus y vía aérea, la varicela que se puede ir por vía aérea, por gotas o por contacto, el sincitial respiratorio, la tuberculosis que puede ser por vía aérea o por contacto. Entonces son pacientes que van a tener especificadas pues más de una precaución. Entonces en la puerta de estos pacientes puede haber 2 o 3 tarjetas de identificación de aislamiento. ¿Y cuándo es que voy a decir que voy a quitar estas precauciones específicas de aislamiento? Entonces, cuando conozco el germen infectante y conozco el tiempo de transmisibilidad, cuando acabe este tiempo, lo suspendo, ¿no? Entonces, en el caso de COVID, pues, sí, que con 7 días, yo digo que un paciente que está hospitalizado con COVID es porque tiene una infección pues más seria y que son pacientes que van a tener extensión viral por un poquito más de días. Entonces yo diría que hasta 10 o incluso hasta 14 días, dependiendo de cada caso. También esto se puede determinar dependiendo del día desde que se inició el tratamiento efectivo. Entonces una meningitis meningocócica, es con 2 días de tratamiento pues ya efectivo, pues ya se puede aislar. Este germen, bueno, esta entidad en particular, pues ya sabemos que tiene otras implicaciones de índole epidemiológica dada su transmisibilidad, ¿no? En caso de que resultados de laboratorio, que yo estoy evaluando la efectividad del tratamiento, esto en el caso de tuberculosis, ¿no? Entonces, en un paciente con tuberculosis pulmonar o laringea, en el que yo inicié tratamiento antifímico, antituberculoso, que ya tiene por lo menos un mes de tratamiento y que ya le hice 3 vaciloscopias serias y las 3 están negativas, es un paciente que ya le puedo suspender de pronto este aislamiento por vía aérea. Y si hay un caso complejo, si hay un caso que tiene más de una infección, que tenemos la duda, pues lo ideal es comentarlo pues, con el comité de infecciones para analizar el caso y definir si se va a mantener el aislamiento por toda la hospitalización o pues en qué momento se puede suspender las medidas de aislamiento. Un caso particular es el de la infección por Clostridioides difficile. Así el paciente ya haya recibido los 10 días de tratamiento con vancomicina oral o fidaxomicina, ya haya resuelto la diarrea, ya se resolvió su colitis pseudomembranosa y el paciente tiene que seguir hospitalizado por otra razón. Este es un paciente que se tiene que mantener aislado hasta que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque el paciente así ya esté pues, curado sintomáticamente, es un paciente que va a seguir excretando esporas. Entonces el riesgo de que haya un brote en el piso o en la hospitalización pues es muy alto, entonces el paciente va a estar aislado hasta que se vaya para su casa. Y pues esto es lo que se ha demostrado, se evidencia de que se disminuyen la incidencia de transmisión de estas infecciones asociadas a la atención en salud. Pues lo que más mencionamos, pues la higiene de manos, pues sobre todo pues en los mecanismos de contacto. En los pacientes que tienen aislamiento por contacto, lo ideal es que en ese cuarto esté un termómetro, un fonendoscopio, un tensiómetro, o sea que esté todo ahí individual para ese paciente por el riesgo de contacto, de contagio
por contacto. Entonces, el uso de estos elementos individuales pues, se ha notado, ha habido evidencia de que disminuyen pues, la transmisión de Staphylococcus aureus meticilino resistente, los enterococos resistentes a vancomicina y Acinetobacter multiresistentes. La desinfección sistemática, y pues en general todas estas precauciones que hemos mencionado, pues, pues hay evidencia de que sí disminuyen la tasa de contagio de estas infecciones y por eso es que esto debe estar estandarizado en todas las instituciones de salud. Y bueno, esta tablita tampoco nos vamos a detenerla a revisarla toda, pero pues hay como que hay información de gérmenes comunes, qué tipo de contacto de aislamiento voy a implementar en estos pacientes y hasta cuándo voy a suspender estas precauciones de contacto, ¿no? Entonces, un herpes zóster diseminado, recordemos que puede irse por vía aérea o por contacto, y pues tenemos que mantener al paciente mientras dure la enfermedad o hasta que las lesiones dérmicas ya estén en fase de costra, ¿no? Entonces, pues les digo, esto va a quedar pues como que para consulta y pues para de pronto darnos una idea de qué tipo de aislamiento tenemos que colocar al paciente y cuánto tiempo lo voy a dejar. Bueno, lo que ya comenté de que los implementos, los dispositivos médicos individuales para cada paciente, pues en la medida de lo posible, los utensilios en los que le llevan la comida al paciente, pues que tienen que ser desechables, pues que igual van a ir a la bolsa roja de riesgo biológico del paciente, que no entren alimentos externos y objetos personales no necesarios, o sea, que le van a llevar el peluche o el cuadro, o no sé, algo así como que no necesario personal al paciente, pues si tenemos riesgo de infección por contacto, pues lo ideal es que no se ingresen estos elementos porque son cosas que a veces los pacientes pues se van a llevar a su casa y pues ahí se fue la pseudomonas multihidroresistente y pues hacer la desinfección de las habitaciones pues según protocolo establecido. Entonces pues todos estos conceptos pues, deben ser conocidos pues por todo el personal que interviene en la atención de los pacientes. Como ya les comenté, pues esto va a ser supervisado tanto de manera interna como por entes externos a la clínica y pues hay que hacer un seguimiento a diario y retroalimentación. Entonces no es solo que el comité de infecciones o personal de calidad sean los únicos que estén como que supervisando. La supervisión y la retroalimentación la puede hacer cualquier persona, sí, o sea, eso puede ser cualquier persona de la clínica que sepa, pues, que si ese paciente tiene una tarjeta de identificación de aislamiento por contacto, que vio que alguien entró a ese cuarto y no se puso bata, no se puso guantes, pues, de manera amable hay que, pues, comentarle que el paciente está, pues, con esas medidas de aislamiento y es, pues, especialmente de pronto a los médicos, que somos los que a veces nos ponemos como que enojados si nos llegan a hacer algún reclamo, pues lo siento, pero son políticas no solo locales, sino es algo, son políticas internacionales que todos tenemos que cumplir. Y algo muy importante es darle información clara a los familiares, ¿sí? De, pues primero, qué infección o qué colonización tiene el paciente y de por qué le estoy poniendo esas medidas, porque a veces pues los familiares pues o sea, al ver que a su paciente le dijeron no, o sea, ya solo va a venir un familiar y para entrar tiene que ponerse bata, guantes y estarse lavando las manos, pero que no le dan la información de por qué o cuál es el riesgo que puede pasar, entonces pues ahí es donde los familiares pues pueden empezar a tener dudas, a ver quejas, reclamos, entonces siempre darle la información clara y pues en términos que puedan entender y pues es información que hay que manejar pues como que de una manera muy exacta, ¿no? Porque de pronto a veces el concepto con el que se van los familiares, no es que mi paciente le pegaron una bacteria que está resistente y mejor dicho, y eso al final sale hasta en las noticias, y que en la clínica tal hay una bacteria, ¿no? Hay que dar comunicación muy clara, pues, sobre todo para evitar estos malos entendidos y estas malas informaciones. Y pues creo que esto era todo lo que tenía para comentarles ahorita. Entonces, si hay algunas dudas o preguntas.
Perfecto, doctor. No, muchísimas gracias. Voy a parar un momentico la grabación. Doctor García tiene la palabra. Orlando, muchas gracias. Interesantísimo.